Históricamente, la mujer ha quedado relegada en sus posibilidades de desarrollo personal y participación social. Ingreso tardío a la universidad, a ocupar cargos públicos y a votar son solo ejemplos. Sin duda, se las preparó para desempeñarse en el ámbito doméstico, calladitas y sin chistar. Las publicidades, los juguetes, la ropa, las telenovelas suelen acentuar los estereotipos masculino y femenino. ¿Y en la escuela, ponemos estos temas en interrogación? Bueno, ahora sí les presento Marta Fernández Bocardo, Mara Lesvegueris, bienvenidas a ambas, autoras de libros que ya les vamos a dar a conocer. Quería proponerles, porque a veces se confunden los términos, ¿qué te parece, Marta, si diferenciamos qué es género y qué es sexo? Bueno, hola a todos. Justamente el concepto de género se constituye a partir de poder diferenciarse del sexo biológico. ¿Qué queremos decir con género? Es todo aquello que la cultura y la sociedad califica en una primera instancia como femenino y masculino, ¿no? Claro, que fue construyendo. Claro, se fue construyendo a lo largo de la historia y a lo largo de la historia individual de cada sujeto, claro, ¿no? Aquello que se determina, yo siempre digo, aún antes de nacer, por cómo se espera un bebé. Cómo es el ajuar. Claro, antes no se sabía, pero ahora se sabe si es nena o nene, entonces ya se lo espera de una determinada manera, con un determinado deseo, que según muchos autores y autoras, no es lo mismo para una mamá si un bebé nace varón y si un bebé nace mujer. Y ese ser mujer, ese deseo que se deposita sobre el hijo, está cargado con todas esas condiciones que la cultura dice de lo que debe ser femenino y lo que debe ser masculino. Claro. Y que después nos va determinando a lo largo de la vida. Claro. Y que algunos empiezan a cuestionar. Cuando hablamos de género en este momento, ¿qué temas abarcamos? Bueno, muchos, pero fundamentalmente me parece que la perspectiva de género lo que pone en cuestión son pensar a los niños, a las mujeres como sujetos de derechos, ¿no? Y pensar la temática de género es pensar en términos de relaciones de poder y de subordinación. Es decir, que a lo largo de la historia estas representaciones, como decía acá Marta, también fueron marcando desigualdades sociales. Claro. Entonces, una de las cuestiones que fuertemente va a venir a plantear el género es esto, ¿no? Poder revisar y poner en cuestión algunos de estos supuestos que están muy naturalizados en nuestra cultura y que sin duda generan desigualdades sociales entre los géneros, ¿no? Claro, y prejuicios y mucho estereotipos más. Y mucho más. Pero bueno, esos estereotipos y esas miradas prejuiciosas generan justamente siempre desigualdades sociales. Claro. En general a las niñas se las concibe siempre menos comparada con el universo masculino. Quería aclarar que el género es una categoría que nos ayuda a pensar estas problemáticas y por lo tanto es importante aplicarla a la educación. Y como dice Eva, es un concepto que tiene en cuenta que es jerárquico, es decir, está imbuido de poder, y este poder fue siempre ejercido históricamente por los varones, que es lo que llamamos patriarcado, ¿no? Un sistema basado en el poder de los padres y donde la mujer históricamente era considerada un menor, que tenía que ser tutelada. Por lo tanto, estos movimientos que empezaron hace muchísimos años y hubo diferentes olas de la lucha por los derechos de la mujer, irrumpe en los últimos tiempos con mucha más intensidad y más fuerza. Y las jóvenes, las mujeres jóvenes, muy jóvenes, son las que se están apropiando de esta lucha, claro, ¿no? Vos decías la mujer tenía que ser tutelada. Uno de los primeros trabajos que fue tolerado por los hombres para que las mujeres ejerzan es el de la docencia, por aquello de la escuela segundo hogar, la maestra es la segunda madre, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno,
mencionabas antes, Mara, los estereotipos, Sí. ¿Y esto también se trasladó a los juegos de los chicos? Sí, sí. Claro, por un lado está todo lo que tiene que ver con los juguetes y los juegos, ¿no? Que son como un dispositivo que de alguna manera predisponen a ciertas habilidades, prácticas, a ciertas maneras de investir el espacio, el tiempo. No es lo mismo una pelota que una muñeca, ¿no? Una pelota predispone a utilizar el espacio de acción, a poder tensarse, a poder jugar la confrontación con el otro. En cambio, una muñeca... A poner el cuerpo. Exactamente, una muñeca, ¿sí? Uno puede jugar estando quietita, ocupando poco espacio, ¿sí? Eso no quiere decir que las mujeres no tengamos nuestra agresividad y no la jugamos de manera diferenciada, pero es cierto que los espacios, digamos, se juegan, ¿sí? De manera diferenciada en relación al género. Esto por suerte está teniendo movimientos, ¿sí? Y ya hoy por hoy nos sorprende que una niña pueda jugar a la pelota o que un niño pueda jugar con una muñeca, pero todavía está en el imaginario ciertos temores de feminización de los cuerpos de los varones, ¿sí? Ciertas temores a que si un niño juega a la muñeca demasiado tiempo, ¿sí? Puede generar alguna cuestión vinculada a su sexualidad. Claro. O que una niña, ¿sí? Juegue mucho a la pelota, pueda masculinizarse, ¿no? Es decir, que esta idea de los juegos también subtiende esta idea sobre la sexualidad, ¿no? Sobre esos temores a la feminización o masculinización. Bien de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos este oficio. Bueno, y aquí estamos con Nadia Fin, que es escritora, es creadora y autora de la colección Antiprincesas, que vaya a saber por qué se llama así. ¿Por qué? Bueno, en oposición a los cuentos tradicionales, que ahora han retomado bastante las industrias de cine para niños, para niñas, y cuando pensamos en hacer estas biografías de mujeres, por supuesto, reales, históricas, nuestras propias heroínas de Latinoamérica, creíamos que Antiprincesas, por ahí, aunque el anti es un poco discutido, ponía en oposición a todo eso que se cree de la mujer y que ya también se viene trabajando en este programa como estereotipos de género. Claro. Hay hombres y hay mujeres en esta colección. Así es. Entonces, bueno, los eligieron por estas características que vos mencionás. Hay algunos ligados al arte, otros a la escritura, otros han tenido un desempeño más social. ¿Por qué les importó que los chicos conozcan a estos hombres y estas mujeres? En realidad, la primera idea fue que puedan conocer la historia latinoamericana. También pensando en esta oposición, los cuentos clásicos vienen trayéndonos una historia muy europea, y pensar que las niñas y los niños crecieran con nuestras características, nuestro paisaje, nuestra cultura, pero a la vez, cuando empezamos a desandar las historias, sobre todo de ellas, sentíamos que estábamos mostrando todas las posibilidades que tienen las mujeres, en contraste con estas historias que nos dicen que hay que seguir un legado, que hay que quedarse calladitas y bien planchadas. Y con respecto a los hombres, bueno, los superhéroes también son un poco el estereotipo de las masculinidades, de las infancias, y poner estos antihéroes a jugar, a Cortázar, a Galeano, con la palabra, con el juego, hasta el Gauchito Gil, Claro. Nos parecía que era una buena opción. Tienen que capacitarse porque hay muchísimas problemáticas, como también la diversidad sexual, que no estamos a lo mejor todos capacitados, y me incluyo, ¿no es cierto?, como para abordar estas problemáticas que no sé si son actuales o aparecen y son visibilizadas ahora, ¿no? Antes hablábamos, Mara, de los juegos y de los roles de los chicos en los juegos, pero quisiera ir al inicio, ¿no? Cuando un niño nace o una niña, la relación corporal que los padres tienen es diferente para una niña, para un varón. Sí, hay que pensar que tanto el cuerpo como el género se construyen, ¿no? No es que nacemos con un género ni nacemos con un cuerpo, sino que se construyen esa relación particularizada con los otros encargados de la crianza, ¿no? Va a depender mucho de qué contexto y qué familia en la cual esté inserta ese niño o esa niña que ha nacido, pero por lo general
todavía hay una tendencia muy fuerte a tratar a los bebés mujeres de una manera mucho más blanda que a los niños varones, ¿no? Ella decía en este contexto más de violencia. Uno puede observar esto, ¿no? Que al bebé varón incluso se lo sostiene de un modo diferente que una niña, sí, mujer, con estos imaginarios sociales y culturales ligados a que la mujer es más blandita, ¿sí? Y que el hombre tiene que endurecerse más para la vida de relación. Por suerte esto está mutando y hay ciertas, ¿sí? Lugares donde esto no se está dando con tanta fuerza, pero es más común, por ejemplo, el juego de crianza de elevar al varón, claro, que al varón a veces lo sueltan y a la mujer no, ¿no? Claro. Bueno, y todavía hay en nuestras prácticas culturales de crianza y fundamentalmente también en la escuela, muchas de estas cuestiones están todavía muy instaladas, ¿no? Creemos que muchos saltos a nivel de derechos y de oportunidades se están dando, pero a nivel de las pautas de crianza y a nivel de la operatividad en las instituciones escolares, todavía esto cuesta mucho modificarlo. Ahora, uno de los docentes decía que hay más géneros. Ahora hay más géneros. Bueno, seguramente siempre hubo. En todo caso, ahora se puede hablar y se puede hablar al interior de la escuela. Y a veces un libro contribuye a reforzar esto, sí, a facilitarlo. Sí, por ahí cuando hablaban de capacitarse, creo que todas y todos tenemos que estar más abiertos para pensar que incluso los géneros estos son muchos, hay mucha diversidad y que se va construyendo a medida que se le va dando la posibilidad de ser como se siente a un niño, una niña. Entonces hay que acompañar y seguir estudiando. Nosotros, en nuestro caso, con el Ni Una Menos también tratamos de introducir las infancias trans, que es un tema que también, bueno, estamos conversando con Gaby Mancilla, que es la mamá de Lulú, una de las primeras en tener el DNI como niña, porque era como se autopercibía, y aprendiendo, porque es un aprendizaje constante esto del lenguaje, de escuchar. ¿Qué significa para ustedes educar desde una perspectiva de género? Bueno, esto que pensábamos antes de cómo desandarnos desde el mundo adulto para poder ir dejando esas libertades que, como pensábamos, todos los géneros posibles, digamos, para que las chicas y los chicos puedan hacerlo. La escuela es un lugar que todavía muy rígido, desde cómo se sientan, cómo forman filas, cómo se juegan rincones aún. Y hay que repensarla, por supuesto, y sobre todo, incluso pensando en las maestras, cómo ponen los cuerpos, que bueno, hay algo muy interesante del contrato docente de 1923 que lo traemos en Lo vamos a leer libres. En un ratito. Bueno, justamente. Muy bien, ahí di el pie entonces. Mara. Bueno, para mí educar en los derechos tiene que ver con esta posibilidad de abrir el juego, ¿no? De tratar de corrernos de las clasificaciones, de tratar de pensar más problemáticamente las cuestiones vinculadas al género y no categóricamente esto es de niño, esto es de niños, sino que hoy sabemos que tanto los libros como las posibilidades de jugar no tienen género. Entonces abrir esa posibilidad para el jugar, para corporizarse, ¿sí? Para que las niñas tengan posibilidad de jugar la agresividad, de ocupar espacios de acción y que los niños puedan también tener contactos con la ternura, con las posibilidades de la distensión muscular, ¿sí? Y con la posibilidad de ser tiernos, esto me parece importante. Claro. Hay intentos muy diversos, pueden ser válidos, pueden no serlos para otros. Ustedes saben que en una escuela se propusieron tener no baños separados, sino baños mixtos. Sí. Y esto, bueno, es una experiencia que se puede hacer, ahí la estamos viendo, esto tomó estado público, salió en todos los diarios, es la escuela técnica número 1 del Talar, de Tigre, y entonces ellos lo que se plantearon es tener sanitarios con amplitud de género, baños sin etiquetas. El tema de las etiquetas es muy fuerte en relación al tema de género, ¿no? Es un modo más de estereotipos. ¿Ibas a decir algo, Marta? Sí, bueno, adhiero a lo que dijeron
mis compañeras, y sobre todo, para mí educar en la perspectiva de género es educar en el respeto de todas las diferencias entre las personas, incluidas las sexuales, de género, y poder, nosotros decimos deconstruir, pero poder desarmar en un trabajo de reflexión cuáles son esos encasillamientos que sin darnos cuenta, porque todos y todas lo hacemos, transmitimos, ¿no? Que otorgarle, por ejemplo, determinadas capacidades a los varones y otras diferentes a las niñas, como tratar de desarmar y de deconstruir estos caminos, digamos, tan estrictos, ¿no? Me quedo con esta idea tuya, desarmar, porque bueno, se aprende, ustedes dijeron mucho de esto en la familia, en la sociedad, y a lo mejor lo que le toca a la escuela es contribuir a desaprender. ¿Qué aprendimos hoy? Que no tiene nada de malo que un nene juegue con muñecas. Que las chicas podemos soñar con ser cualquier cosa que nos propongamos. Que nadie nos puede imponer lo que nos tiene que gustar o no gustar. Y que somos libres de elegir nuestros juegos o juguetes. Y que compartiendo siempre vamos a tener con quién jugar. Y eso es lo más divertido.